Buenas tardes, mi nombre es Ayala Alejandra Barrios Borja, soy médico residente de segundo año de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. A continuación voy a presentar el proyecto titulado Plataforma de Telemonitoreo para Optimización de Tratamiento en Epilepsia. A manera de introducción, debemos comentar pues que la epilepsia es considerada como una de las patologías neurológicas crónicas más prevalentes a nivel mundial, siendo reportado que esta patología afecta aproximadamente al 1% de la población global. Además, es importante remarcar también que la muerte prematura es hasta 3 veces mayor en pacientes con epilepsia a comparación de la población en general, y cifras en nuestro país estiman que más de 300.000 personas padecen de epilepsia, de las cuales lamentablemente un alto porcentaje no tiene un adecuado acceso a atención especializada. Y esto debido a las siguientes razones. Una de ellas es la falta de acceso a neurólogos especializados, debido a que en muchas regiones alejadas tanto de Lima como de nuestro país no existen especialistas en neurología y aún menos subespecialistas en epileptología, debido a que en el Perú aún no se cuenta con una subespecialidad en epilepsia para poder realizarla en este país, y la mayoría de neurólogos que se ven interesados por esta rama tienen que emigrar a otro país. Además, esto añadido a un diagnóstico tardío y un manejo subóptimo de la enfermedad, nos lleva a tener en cuenta que cerca del 70% de los pacientes con epilepsia podrían tener menos limitaciones en actividades de la vida diaria con un tratamiento adecuadamente prescrito y seguido, ¿no? Además, la baja adherencia al tratamiento farmacológico también es debido a la desinformación sobre esta patología, el estigma social, de lo que muchos pacientes pues sufren en día a día, y la ausencia de un monitoreo continuo. Además, esto también va a generar un alto impacto psicosocial en los pacientes y sus familias debido al estigma asociado a la epilepsia, lo cual va a limitar tanto el desarrollo personal, social y profesional de los pacientes afectados. Ahora, a manera de justificación, debemos tener en cuenta que el uso de tecnologías de telemonitoreo en epilepsia ha demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar el seguimiento de los pacientes, posterior a ello poder optimizar de manera adecuada los tratamientos y reducir la brecha de acceso a la atención especializada que ya se ha comentado, ¿no? Estudios previos del uso de telemedicina en epilepsia ha demostrado que se ha logrado una mejora de adherencia al tratamiento hasta en un 30% y ha reducido en otros casos las hospitalizaciones hasta en un 25%. Ahora, los beneficios que nos va a dar una plataforma de telemonitoreo en nuestro país claramente van a ser la mejora en la salud de la población afectada por epilepsia, eficiencia en los procesos, reducción de costos y empoderamiento del paciente. Además, si hablamos de sostenibilidad, vamos a tener en cuenta que esta plataforma se basará en tecnologías escalables y de bajo costo, permitiendo que su implementación inicial sea primero, ¿no?, en centros de referencia y posteriormente ir expandiendo esta plataforma a nivel nacional. En cuanto a la escalabilidad, este sistema podrá adaptarse a diferentes niveles de atención médica, tanto desde centros de salud de alto nivel hasta centros de salud rurales, ¿no? Además, la integración con registros electrónicos y su compatibilidad con dispositivos móviles van a facilitar el proceso de expansión progresiva, asegurando que esta plataforma tenga una continuidad en el tiempo. Ahora, el contexto del proyecto, nos estamos basando en la implementación de estrategias de salud digital en nuestro país alineada a la política nacional de salud, que enfatiza la expansión de la telemedicina para mejorar el acceso a servicios médicos en poblaciones vulnerables, en poblaciones que han sufrido estigma o que no tengan un acceso adecuado por diversas razones a los establecimientos de salud, ¿no? Actualmente, el Ministerio de Salud, si bien ha promovido iniciativas de telemedicina en distintas áreas, aún encontramos un vacío en la aplicación específica de telemonitoreo para epilepsia, el cual pues es uno de los objetivos del presente proyecto. Ahora, para hablar del contexto del proyecto, en algunas experiencias previas, he podido encontrar que en Argentina la implementación de la Red Nacional de Telemedicina ha permitido una descentralización tanto del diagnóstico como el tratamiento de enfermedades neurológicas. En Paraguay también
se ha descrito implementación de programas de telemedicina, tales como un teleencefalograma, el cual pues ha mejorado el acceso a diagnósticos electroencefalográficos para pacientes con epilepsia, sobre todo en las regiones más apartadas de este país. A su vez, en España también se tiene registro del uso de aplicaciones móviles, el cual ha permitido a los pacientes con epilepsia poder registrar en tiempo real sus crisis para poder con esto lograr una posterior optimización de la comunicación tanto entre pacientes como médicos, y se ha observado que ha reducido la necesidad de visitas presenciales y ha mejorado la gestión de tratamientos personalizados, esto de la mano con una optimización del tratamiento y por consecuente pues una disminución en en episodios severos de crisis epilépticas, ¿no? Y en nuestro continente, en Estados Unidos, estudios han demostrado que el monitoreo remoto de estos pacientes que padecen de epilepsia mediante dispositivos móviles han podido mejorar incluso la predicción de crisis y ha permitido los ajustes terapéuticos en tiempo real. Ahora, con respecto a las definiciones y términos claves, es muy importante recordar a qué nos referimos cuando hablamos de salud digital. Este va a ser el uso de tecnologías de información o TIC y comunicación para mejorar la prestación de servicios de salud en cuanto a prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo de enfermedades. Para esto también tenemos que recordar que la telemedicina es la prestación de atención médica a distancia mediante telecomunicaciones y tecnología digital, cuyo propósito va a ser el de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. También tenemos que tener en cuenta la definición de interoperabilidad, la cual es definida como la capacidad de diferentes sistemas de información para intercambiar y utilizar datos de manera efectiva, garantizando su integración en redes de salud digital. El telemonitoreo, que es la piedra angular de este proyecto, es el uso de dispositivos digitales para la recopilación y transmisión remota de datos clínicos para el seguimiento de pacientes crónicos, como es el caso de la epilepsia. En el caso de nuestra patología, esto puede incluir tanto registro de crisis, análisis de adherencia al tratamiento y ajuste de terapias en tiempo real. Las EOMT son dispositivos conectados que se recopilan y transmiten datos de salud en tiempo real. La seguridad de datos, también muy importante, es aquella que se va a encargar de la protección de información sensible mediante encriptación y autentificación biométrica. Y ahora, yendo a los términos de nuestra especialidad, la epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas y por las consecuencias tanto neurobiológicas, cognitivas como psicológicas y sociales de esta enfermedad. Una crisis epiléptica es una aparición transitoria de signos y o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro, y un síndrome epiléptico es un conjunto tanto de signos como de síntomas que van a incluir crisis epilépticas recurrentes, patrones electroencefalográficos característicos y una predisposición genética. Ahora, en cuanto a la fase 1, que es la evaluación situacional de nuestro proyecto, hemos considerado a los siguientes componentes para la formación del equipo de trabajo. En primer lugar, neurólogos y epileptólogos, que van a ser los profesionales que van a brindar la base científica y aquellos que van a supervisar el diseño del protocolo de monitoreo. También vamos a tener en nuestro equipo de trabajo a ingenieros en sistemas y tecnología médica, los cuales van a ser los responsables del desarrollo de la plataforma de telemonitoreo y asegurarán la interoperabilidad con sistemas de salud existentes. También vamos a contar con el apoyo de profesionales en salud digital, los cuales tendrán como función garantizar la adecuación del proyecto a las normativas tanto nacionales como internacionales, enfermeros y técnicos en salud, los cuales se van a encargar de la capacitación tanto de los pacientes como de los cuidadores para poder usar de manera correcta esta plataforma. Y también hemos considerado el apoyo de gestores de salud y economistas, los cuales van a evaluar la viabilidad económica y sostenibilidad del proyecto. En cuanto a identificación de público objetivo, hemos caracterizado tanto usuarios directos como indirectos. En los primeros, evidentemente, serán los pacientes con epilepsia y sus cuidadores. Como había comentado, en Perú la prevalencia aproximada de esta patología es de 10 casos por cada 1.000 habitantes y
un gran porcentaje de estos pacientes provienen de áreas rurales con acceso limitado a la atención especializada, por lo cual van a ser estos usuarios los que van a estar directamente beneficiados de poder contar con una atención especializada sin la necesidad de hacer viajes costosos o una demora en el tiempo por los trámites burocráticos que hasta la actualidad se mantienen. Usuario directo también se ha considerado los neurólogos generales y epileptólogos, los cuales, pues, en nuestro país la distribución de estos especialistas es muy, no es equivalente, ya que para el año 2014 el 72,8% de los neurólogos en el Perú se encontraban en la capital, dejando incluso a múltiples regiones sin especialistas en neurología y, como comenté en un principio, aún menos con subespecialistas en epilepsia, ¿no? Ahora, en usuarios indirectos hemos considerado evidentemente a los familiares y cuidadores, ya que la participación de estas personas van a ser clave para la adherencia terapéutica y para el reporte y registro de eventos epilépticos. Además, las instituciones de salud y gestores de salud pública también van a ser los encargados de implementar y expandir la solución dentro del sistema de salud peruano, promoviendo la integración con otros servicios digitales de salud, teniendo como base pues la realización de este proyecto. Ahora, con respecto al análisis del entorno, el desarrollo de plataformas de telemonitoreo a lo largo de países y continentes nos ha demostrado que hay beneficios significativos para poder nosotros también hacer una plataforma de telemonitoreo en cuanto a epilepsia. Por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos, la implementación de estos sistemas ha reducido hasta en un 40% las visitas innecesarias a urgencias y ha mejorado la adherencia terapéutica hasta en un 35%. Otro ejemplo es el que se ha dado en Europa, en el cual el programa EpiCare ha permitido mejorar la detección y tratamiento de epilepsias consideradas raras o de más difícil control a través del uso de telemedicina, reduciendo el tiempo de diagnóstico hasta en un 50%. Ahora, en nuestro continente, en Argentina, la Red Federal de Telemedicina logró incorporar plataformas para el seguimiento de pacientes con epilepsia en áreas rurales y esto tuvo como resultados una disminución del 30% en crisis no controladas y se evidenció que mejoró el acceso a especialistas mediante consultas remotas. Otro país de nuestro continente que ha logrado grandes avances en el telemonitoreo de epilepsia ha sido, por ejemplo, Paraguay, el cual logró desarrollar un sistema de teleconsulta pre-epilepsia en hospitales públicos y con esto se logró una reducción del 20% en tiempos de diagnóstico y un incremento de hasta un 25% en adherencia al tratamiento. En cuanto a las oportunidades y brechas que evidentemente siempre se van a presentar en la implementación de un nuevo programa, hemos visto por conveniente mencionar estas oportunidades, ¿no? Que va a ser una creciente digitalización en los servicios de salud pública y privada, una integración de plataformas digitales de seguimiento remoto debido al uso de plataformas web y móviles, avances en inteligencia artificial, análisis de datos aplicados en epilepsia, nos va a permitir un correcto monitoreo continuo, prevención de complicaciones de manera temprana, esto debido a la optimización oportuna de tratamiento de acuerdo a los datos obtenidos y registrados por los propios pacientes y cuidadores, y este proyecto también nos va a permitir crear nuevas políticas gubernamentales que van a favorecer la expansión de telemedicina en el país y sobre todo en esta patología crónica. Ahora, las brechas que hemos encontrado y que es pertinente mencionar es que tenemos desigualdad en el acceso a Internet y tecnología en zonas rurales, lo cual pues puede generar una inequidad al acceso a esta plataforma. Otra brecha que también encontramos es la falta de capacitación en salud digital a profesionales médicos, lo cual se tiene que ir mejorando con el tiempo. Y otra brecha también importante, precisamente de los profesionales de salud, es la resistencia al cambio y la falta de familiaridad con nuevas tecnologías. Además, también otra brecha que nosotros tenemos que mencionar son las limitaciones en la interoperabilidad de sistemas de salud electrónicos. En cuanto a la evaluación del entorno facilitador, en cuanto a madurez digital e infraestructura,
tenemos que mencionar que según la OPS, países vecinos como Brasil y Argentina han desarrollado sistemas de salud digital más robustos en comparación a lo que aún actualmente tenemos en Perú, donde lamentablemente pues la implementación de telesalud sigue siendo desigual debido a que, según los informes del INEI del 2023, solo el 64% de la población a nivel nacional tiene acceso a Internet y en zonas rurales esta cifra se reduce incluso hasta el 20%. En cuanto a las políticas y normas vigentes de que vamos a tener como base en este proyecto, tenemos la ley número 30421, que es la que regula el uso de la telesalud en el país, ¿no? Esta ley promueve el acceso equitativo a la atención médica a través de herramientas digitales. También nos vamos a basar en la ley de protección de datos personales y la ley sobre historias clínicas electrónicas. Además, este proyecto también se basa en el objetivo de desarrollo sostenible de salud y bienestar, la cual va a buscar reducir la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Y la falta de lineamientos específicos para el telemonitoreo de epilepsia para nosotros está representando un desafío tanto en términos de regulación como estandarización de protocolos, debido a que no tenemos antecedentes con respecto a esta patología. En retos y oportunidades, los retos que nosotros hemos considerado pertinentes mencionar son las barreras tecnológicas, como ya he comentado, sobre todo una inequidad en nuestro país, falta de interoperabilidad entre sistemas de salud digital existentes, tenemos la resistencia al cambio, tanto de los profesionales de la salud como de los pacientes y sus cuidadores, y las preocupaciones éticas que surgen también de la mano a nuevas maneras de implementar la salud, ¿no? Como por ejemplo, protección de datos sensibles de los pacientes, debido a que esta plataforma va a ser capaz de poder recibir tanto videos de las crisis como imágenes. La protección de estos datos tiene que ser rigurosa para evitar el acceso no autorizado y cumplir con las leyes que nos estamos basando de protección de datos, como la ley número 29733, y también se va a contar con el consentimiento informado y la autonomía del paciente en el uso de telemedicina. Como oportunidades, nosotros encontramos que la implementación de esta plataforma es una oportunidad de innovación, tanto en IA como análisis de Big Data y un fortalecimiento de educación en salud. Además, también encontramos oportunidades de expansión debido a la posibilidad de escalar la solución a otras patologías crónicas neurológicas y de integración con sistemas de salud digital en regiones mucho más alejadas del país, esto con el fin de fortalecer el monitoreo de enfermedades crónicas. Ahora, en la fase 2, la planificación de la implementación, tenemos el diseño del sistema de salud digital. Para esto hemos encontrado o vamos a describir los requisitos funcionales. Una de ellas, evidentemente, va a ser la plataforma de registro y monitoreo de crisis epilépticas en tiempo real, una interfaz para profesionales de la salud con acceso al historial clínico y patrones de crisis de cada paciente registrado y la integración de esta plataforma con dispositivos móviles para monitoreo continuo, es decir, tablets, celulares y la posibilidad también de que los pacientes suban videos de su crisis para una mejor evaluación para que el neurólogo pueda observar y establecer una adecuada semiología de la crisis. Además, también algo importante a mencionar que nosotros estamos proponiendo es la generación de alertas automáticas en casos de crisis severas o crisis continuas enviadas a los cuidadores y personal de salud para una intervención oportuna. Ahora, en cuanto a las no funcionales, vamos a tener seguridad de datos con cifrado avanzado, interoperabilidad con sistemas de salud y asistentes, lo cual se va a garantizar mediante el uso de estándares HL7 y FHIR, lo cual va a permitir la integración con otros registros electrónicos de salud. También vamos a ofrecer que esto sea de alta disponibilidad y acceso en tiempo real, por lo cual este sistema deberá ser rápido y eficiente para que el procesamiento de datos no afecte el tiempo de respuesta, debido a que este tiempo va a ser clave para mantener la calidad del servicio. Además, también se tiene que ofrecer un diseño adaptable para el uso de dispositivos móviles y escritorio. Y esta plataforma también debe ser lo suficientemente intuitiva y fácil de usar, con una interfaz amigable tanto para los médicos neurólogos como para los cuidadores, para que facilite el acceso a las funciones y la visualización del seguimiento del paciente de forma clara y organizada. Y evidentemente el mantenimiento y soporte técnico tiene que estar disponible para resolver
cualquier tipo de problema que se pueda suscitar de forma rápida, así como poder establecer un plan de mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento continuo del sistema. Ahora presento el flujo de trabajo, el cual va a consistir en primera instancia en el registro del paciente, en la aplicación con datos básicos, antecedentes médicos, antecedentes de la epilepsia, cuándo ha aparecido las primeras crisis, cuándo se ha hecho el diagnóstico, cómo son la semiología de crisis, la frecuencia de crisis, el tratamiento actual que está llevando el paciente, también la posibilidad de poder registrar antecedentes tales como electroencefalogramas, resonancias, neuroimágenes o tomografías, para poder conocer y tener un perfil completo de nuestro paciente. Además, luego de esto, el paciente va a tener una pestaña en la cual se va a poder realizar el monitoreo y el registro de crisis por parte del paciente o de su cuidador. Esto también va a tener la opción de poder permitir la carga de videos y detalles de crisis para que posteriormente el neurólogo pueda hacer una revisión detallada. Y como mencioné, estamos trabajando para que se pueda obtener o generar alertas automáticas en caso de crisis severas, en donde la plataforma pues va a detectar patrones críticos en la actividad del paciente, se va a enviar alertas automáticas tanto a los cuidadores como a los profesionales de salud en situaciones de emergencias como estatus, por ejemplo, y estas alertas podrán enviarse vía mensaje de texto, correo electrónico o notificación en las aplicaciones móviles para asegurar la rápida respuesta ante crisis severas. Posterior a toda la recopilación del monitoreo y registro de crisis, el neurólogo va a poder hacer una evaluación detallada a través de la misma plataforma y poder realizar el ajuste de tratamiento y recomendaciones en función al análisis de estos datos. Todo esto ahorrando mucho tiempo y optimizando el tratamiento de una forma más precoz y de una forma más detallada, ¿no? En cuanto a la seguridad y protección de datos, el cifrado es AES 256 para almacenamiento y TLS 1.3 para la transmisión de datos, cumpliendo con el reglamento de ciberseguridad del MINSA. También vamos a tener autenticación multifactorial para acceso de personal de salud. Se puede pedir una huella digital, una clave, en el cual nos asegure que la persona que está entrando es quien dice ser, ¿no? Y además también vamos a poder hacer integración de estos datos con el Directorio Nacional de Usuarios de Salud del MINSA y redes específicos para profesionales que hagan uso de esta plataforma. Los retos éticos que se presentan en la implementación de una herramienta de telesalud es el manejo de datos sensibles y confidencialidad del paciente. Esto de la mano al consentimiento informado digital, donde la persona va a ser correctamente informada y se va a respetar su autonomía de poder participar de esta plataforma. Además, otro reto ético es la equidad en el acceso a la tecnología, debido a que eh, un- una limitación al acceso a la tecnología puede representar que algunos sectores de la población se vean aislados, lo cual pues es una barrera que estamos dispuestos a tener en cuenta. Y además, otro reto ético que se impone ante la implementación de este tipo de telemedicina es la responsabilidad profesional, ¿no? Ya que se plantea el dilema ético de quién va a tomar la responsabilidad en caso de error diagnóstico. Son retos que nosotros estamos teniendo en cuenta para la implementación de esta plataforma. En cuanto a procedimientos operativos estándar, como he mencionado, el primer paso va a ser el ingreso y validación de datos del paciente. El paciente va a ser registrado de manera oportuna en la plataforma y se van a brindar los detalles de su patología. Posteriormente, el paciente va a completar su consentimiento informado aprobando la recopilación y tratamiento de sus datos médicos, el registro de crisis epiléptica, revisión de patrones críticos. Además, se tiene que implementar protocolos de intervención ante crisis severas y se va a capacitar de manera continua al personal médico y a los cuidadores también para el uso correcto de la plataforma. En cuanto a la participación de pacientes y consideraciones de equidad, hemos visto por conveniente el desarrollo de interfaces accesibles para personas con discapacidades tanto visuales como motoras, inclusión de asistencia en lenguaje de señas o herramientas de audio para personas con discapacidad auditiva, implementación de programas de educación en comunidades vulnerables sobre el uso de nuestra plataforma y la disponibilidad de soporte técnico y atención remota para quienes tengan dificultades de acceso.
Con respecto al presupuesto, lo hemos dividido en costos iniciales, costos operativos anuales y costos de expansión. En cuanto a los costos iniciales, hemos considerado el desarrollo de software con un aproximado de 50.000 soles, adquisición de servidores en 30.000, capacitación inicial a los profesionales que van a hacer uso de esta plataforma en aproximadamente 10.000 y una infraestructura tecnológica que va a ir de la mano de los profesionales de ingeniería y de salud digital en aproximadamente 15.000, haciendo un total de 105.000 soles en concepto de costos iniciales. En cuanto a costos operativos anuales, el mantenimiento del software en un aproximado de 15.000 soles, seguridad informática en 10.000, soporte técnico en 12.000 y actualización de equipos en 8.000, con un total de 45.000 soles en conceptos de costos operativos anuales. Y en costos de expansión hemos considerado la expansión a nuevas regiones en un aproximado de 40.000 soles, la capacitación continua en un aproximado de 15.000 soles, con un concepto total de 55.000 soles, lo cual pues va a ser tanto financiado de la parte pública como de la parte privada. En la fase 3 del monitoreo, evaluación y mejora continua, en la definición de objetivos de monitoreo hemos considerado los siguientes indicadores de estructura. El número de centros de salud que implementan la plataforma, nuestra meta es lograr el 80% en el primer año. La disponibilidad de infraestructura tecnológica, al menos queremos llegar al 90% de centros con equipamiento adecuado. Y en cuanto a la cantidad de dispositivos médicos y servidores operativos, al menos un 90% de dispositivos en funcionamiento óptimo. En indicadores de proceso hemos considerado el número de pacientes registrados en la plataforma con diagnóstico de epilepsia, al menos en un 70%, el porcentaje de pacientes que registran la crisis en la aplicación en al menos un 85%, el tiempo promedio de respuesta del neurólogo ante una alerta generada. Nos hemos puesto como un punto de corte al menos de 6 horas y la cantidad de consultas realizadas a través de la plataforma. Esperamos contar con el incremento en el 50% de consultas remotas en el primer año. Como indicadores de resultado, hemos considerado la reducción en la tasa de hospitalización por estatus epiléptico, al menos una disminución del 30%, un incremento del 40% en adherencia al tratamiento, un 90% de satisfacción de los pacientes y neurólogos con la herramienta y la plataforma, y el impacto en la calidad de vida de los pacientes, al menos en un 80% de mejora según las escalas de calidad de vida específicas. En cuanto a la planificación de mejora continua, estamos proponiendo encuestas periódicas a pacientes y profesionales de la salud para poder identificar las fallas y oportunidades de mejora, el análisis de datos de uso para detectar patrones de comportamiento y optimizar la interfaz, además de revisiones semestrales de protocolos clínicos para garantizar la adecuada actualización del sistema conforme a las mejoras prácticas médicas, capacitaciones continuas, tanto para neurólogos como cuidadores, asegurando que el sistema se use de manera efectiva, la implementación de pilotos de nuevas funcionalidades antes de su despliegue general, permitiendo ajustes en la función del feedback recibido, ¿no? Entonces, a manera de conclusiones, tenemos que la implementación de una plataforma de telemonitoreo para pacientes con epilepsia representa un avance significativo en optimización de tratamiento y seguimiento de esta patología crónica neurológica en nuestro país. Nuestra propuesta no solo aborda las brechas en el acceso a especialistas en regiones con escasez de neurólogos o subespecialistas, sino que también va a permitir la mejora de la adherencia al tratamiento y va a reducir la carga asistencial del sistema de salud, debido a que nuestro diseño contempla estándares de seguridad y privacidad, lo cual va a asegurar la protección de datos de los usuarios, y la implementación de este sistema, junto con un plan de monitoreo y mejora continua, va a garantizar su sostenibilidad y escalabilidad en el tiempo, lo cual nos va a permitir extender los beneficios a un mayor número de pacientes y más adelante a otras patologías crónicas neurológicas. Como conclusión, esta es una solución innovadora que representa un paso clave hacia la modernización del manejo de la epilepsia en el país, lo cual pues va a mejorar la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia del sistema de salud. Muchas gracias por su atención.